Más de uno puertollano, con Roberto García Minguillán. Amigas y amigos, ¿qué tal están? Pues aquí seguimos en Onda Cero Puerto Llano y en IMAX Televisión, nuestra televisión provincial, y llega el momento del espacio del proyecto Oretania, que ya saben que todos los meses nos acompañan tanto en tele como en radio, y por supuesto contamos con la presencia de nuestros amigos Yolanda de la Cruz y Miguel Ángel Márquez. Por tanto, bueno, bienvenidos de nuevo a vuestra casa, un placer tenerte con nosotros. Muy buenos días, Roberto, muy buenos días a todos los que estamos aquí, buenos días a los que nos están viendo, ¿qué tal estás? Pues bien, no estamos mal, además que el tiempo está acompañando, hemos tenido un fin de semana muy caluroso, pero de momento estamos bien, Yolanda. Y vosotros bien, ¿no? Sí, de salud y todo, Miguel Ángel, todo bien, ¿no? Sí, de salud lo vamos contando, sí. Ya estamos todos vacunados, yo creo, ¿no? Sí. Entonces, ya buena señal. Hoy además contamos con un invitado de auténtico lujo, que además nos va a develar muchas sorpresas y que hoy queremos compartirlo con toda la provincia y ciudad, bueno, con todo el mundo que nos ve también por streaming, porque la verdad que el invitado que tenemos hoy, que es José Vicente Romero, bueno, de excepción. Yolanda, ¿nos puede presentar? ¿O Miguel Ángel? Pues... Yolanda, por ejemplo, a ver. No, voy a dejar que Miguel Ángel lo presente. Lo que sí, aunque creo que a lo mejor él mismo se puede definir, ¿no? Yo ya lo he entrevistado en alguna ocasión porque fue el pregonero de las fiestas de Calzada de Calatrava, ¿verdad? En 2016, 2016. ¿Me presento pues? Entonces. Venga. Me presenta. Lo primero, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí, porque yo me siento orgullosa de tenerte ahora mismo aquí a mi lado. Bueno, Total. yo diría como... Puro talento manchego, Sí, ¿verdad? sí. Como buen manchego y... bueno, soy José Vicente Romero, soy compositor y soy, ante todo, calzadeño, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Soy muy calzadeño, muy de mi pueblo. Bueno, vivo en Miguel Turra, que también es mi segunda patria. Me considero ahí un poco, nos autodefinimos. Bueno, me empecé a autodefinir yo como calzachurriego. Hay una mezcla ahí entre el uno y el otro. Y bueno, es ahí donde trabajo como profesor de música hace ya varios años y ahí es donde hago mi vida y donde están mis hijos, en los colegios y demás. Y luego pues mi calzada del alma, ¿no? ¿Cómo conocisteis a José Vicente, Miguel Ángel? Ya hace tiempo que nos conocemos, somos amigos de hace tiempo de Proyecto Oretania, José Vicente y nosotros nos reunimos aquí en Puerto Llano hace ya bastante tiempo, pero ahora hemos tenido el privilegio de poder incluir a José Vicente en un documental que versa sobre artesanía, y me he parado entre arte y sanía adrede, porque hay artesanos que utilizan sus manos para hacer algunos objetos y hay artesanos que utilizan sus manos para hacer arte, como es el caso de José Vicente. Entonces José Vicente es uno de los 3 calzadeños, los 3, que van a estar en ese documental de artesanía. Y para nosotros es un privilegio, como decía Yolanda, no solo tenerlo como amigo, sino tenerle aquí, tenerle en el documental y poder enseñarle a la gente lo que hay dentro de ese caparazón, la persona que hay ahí dentro, que es una persona de lujo. Es un artista en toda regla, Yolanda. Es un artista, pero yo quisiera saber, José Vicente, ¿cómo empezó esto de ser compositor, profesor de música, músico? Pues todo muy aleatorio. Necesidades de vida, circunstancias, caminos que coges, en decisiones que tomas en tu vida y necesidades intrínsecas, ¿no? Tú no tienes el autoconcepto que tenemos cada uno de nosotros, se va elaborando con el paso de los años, las visiones que tú vas teniendo, las reflexiones que haces sobre tu vida y las que hacen los demás, ¿no? Cómo ellos te proyectan a ti y demás. Entonces, pues un momento determinado donde alguien... Es una cosa muy curiosa, ¿no? En el colegio estábamos ahí en octavo, y de repente descubrimos que había que a ver si podíamos cantar unos villancicos, no sé qué, para una cosa que hicimos, y descubrimos que había un armario por el que pasábamos todos los días que estaba lleno de instrumentos musicales. Eso fue curiosísimo, porque luego con el paso de los años, y ya yo que soy docente, profesor de música también, te das cuenta de que cómo estaba la educación musical, ¿no? Guardada en un armario en muchos colegios y demás, prácticamente. Aparecía que en los boletines siempre aparecía música, no sé si lo recordáis. Yo hablo con mucha gente y dice, sí, yo di flauta, pero casi nadie, o al menos en mi colegio, no se daba música. Entonces, en octavo ya, con 13 años, es cuando descubrimos ahí un armario que está lleno de flautas, de... Todo tipo de instrumentos. De claritos, de xilófonos, instrumentos de láminas y demás.
Y ahí cogimos, yo ya estaba tocando la trompeta, entonces pues ya me metí ahí un poquillo para hacer algunas cosas de villancico. Nos quedamos, recuerdo que nos quedamos hasta las tantas de la noche ahí en el colegio, que eso era maravilloso, ¿no? Quédate ahí. Y estuvimos montando unos villancicos. Ahí es cuando me di cuenta, porque pusieron en valor que yo tocaba y lo hacía con facilidad, o no sé, ahí cuando yo fui consciente un poco del tema este de la música. Y un año después, un amigo mío del colegio, que tenía un grupo de rock, post-rock, que su padre en su día también, Francisco Trujillo, fallecido recientemente, también tenía un grupo de rock en los años 60, y bueno, tenía medios, tenía una discoteca ahí en Calzada, Paraíso Post, y bueno, a partir de ahí, pues, él nos fue metiendo en el mundillo de la música, nosotros lo seguíamos y demás, la música no de banda, porque yo era músico en la banda de música, ¿no? En cualquier caso. Y pues este chico, José Manuel Trujillo, pues era con mi edad. Él me veía que cantábamos, íbamos a algunos discobares que había por ahí, nuestras primeras incursiones en discobares, y me acuerdo que ponían Héroes de Silencio, Entre dos tierras, y yo hacía como segundas voces. Estábamos cantando todos ahí, yo hacía como segundas voces, me salía a hacer lo que llamamos tercerolas a nivel técnico musical, no es un poco vulgarismo, pero tercerolas, hacía voces por sextas, por terceras, y él, pues, oye, cantas bien, oye, pero tú tal, afinas, y ¿cómo no te vienes a tocar a nuestro grupo? Y digo, pues yo quería tocar, si yo no, con la trompeta, cantar, porque había otro cantante. Y entonces me propusieron, pues un teclado. Tu padre toca el acordeón y tal, tu abuelo. Pues yo que no tengo teclado, a ver cómo hacemos esto. Y no he tocado nunca el teclado. En mi casa mi hermano sí aprendió a tocar el acordeón porque le enseñó a mi padre y demás. Pero yo no sé por qué, yo nunca aprendí a tocar el acordeón. No sé por qué. El acordeón estaba ahí, mi hermano tocaba el acordeón, mi padre tocaba el acordeón. Además lo hacían de forma académica, con partitura, porque mi padre estudió en Madrid y demás. Mi abuelo tocaba el acordeón de oído. Yo la chapurreaba, la cogía, pero nunca tuve esa... Bueno, el caso es que, ¿qué hacemos? Pues habrá que, pues un teclado, a ver si podemos conseguir un teclado. Pues claro, yo llegué a mi casa con toda la ilusión del mundo porque iba a tocar en un grupo de rock pop, ¿no? En aquellos entonces que estaban ahí los hombres G dando caña. Y aunque yo era más de los héroes. Y claro, eso que imagina ahí. En cualquier caso, bueno, lo planteé en mi casa y claro, pues ¿qué pasó? Pues que eso es muy, muy manchego, ¿no? Muy nuestro. Y pues... Si al niño le comprasteis, a mi hermano, si a Bruno le comprasteis un acordeón, pues hay que comprarle un teclado al niño. Y enseguida, en los 2-3 primeros meses que estaba en el grupo, me empezaron a salir melodías. Yo empecé ahí a hurgar, como digo yo, y a hacer acordes, nada, todo muy básico y demás, pero me salió una melodía muy sencillita, muy básica, construí una secuencia de acordes con una melodía muy resultona. Y ahí es cuando yo me di cuenta que esto me gustaba, que quería y tal, y a partir de entonces, pues... Pero te salió esa melodía y la expresión es la adecuada porque estaba dentro. Te salió porque estaba dentro. A ver, el niño, como tú has dicho, cuando le compró su padre el teclado, que insisto, y hay que incidir, su padre trabajaba en los albañiles, y cuando salía de trabajar de los albañiles se ponía a tocar música y a estudiar música con un acordeón. Al niño le venía ya de herencia. Tú has heredado un legado brutal de tu padre y de tu abuelo. Tú llevabas la música dentro y la has mamado desde que has nacido. Como se suele decir, el arte se nace, no se hace. Igual que tú la estás propagando entre los tuyos ahora, en tu casa. A ver, hay una parte de herencia biológica y genética. Tienes una predisposición hacia la música, pues si nos hacen un estudio a nivel auditivo, pues seguro que tenemos una mayor sensibilidad a la hora de localizar lo que decíamos antes de las tonalidades, a la hora de afinar, de localizar los ritmos, mucha memoria musical y auditiva a la hora de reproducir todo este tipo de cosas. Tienes tendencia a ello y eso es un tema natural. Independientemente de eso, luego además has estado en un ambiente lleno de música. O sea, mi casa era una banda sonora, los fines de semana. Mi padre venía a trabajar y ahí en el pasillo se ponía mejor con el acordeón, o mi abuelo a diario, venía del campo y con su acordeón siempre, me acuerdo con su cara así que ponía así misma una cara muy especial, así, y es que se ponía él así tal y lo mamaba, ¿no? Lo disfrutaba. Y claro, ese entorno musical lo has tenido ahí. Sí es verdad que pronto nos apuntaron a la banda de música. Nosotros con 8 o 9 años apuntaron a la banda de música. Y empezamos a tocar en la banda de música de Calzada. ¿Qué se coge? Pues yo me cogí la trompeta, pues venga, ya está. Y también hemos bailado, que es importante. La danza y la música están íntimamente relacionadas. Muy de hecho, relacionadas. te verá el público tocando las castañuelas en el documental en el que apareces. Sí, efectivamente. ¿Qué baile hacías? Empezamos con el grupo de coros y danzas, de tal, que además empezó un
tal Berna y luego lo cogió Domingo, que es aquí de Puerto Llano, Domingo Ruiz. Sí, Domingo Ruiz. Domingo Ruiz, el que nos crió música en cuanto a la expresión corporal y demás. Y jotas, en principio eran jotas, bailes regionales de la zona, fandangos, seguidillas, pues todo este tipo de músicas folclóricas nuestras. Luego creé un grupo paralelo de sevillanas, porque fue en los años 90... Te has roto los palos, vaya. Cuando empezamos ahí... No te ha faltado nada. No sé si recordáis que en los años 80, finales de los 80, 90, empezó el boom de las sevillanas. Sí, sí, y se hizo un grupo de sevillanas también, anexo, y que en Calzada pues tuvo un éxito tremendo. No me extraña que no sabes una mezcla entre jota y sevillanas, ¿eh? Y seguidillas. Lo combiné todo. Sí, de Una hecho, fusión de todo. Tengo la sintonía, no sé si puedo decirlo, porque es en Castilla-La Mancha Media. Es las sintonías de radio, de informativos y todas estas son compuestas por mí. Son tuyas. Sí, y están Un basadas, genio, vamos. Fíjate, en la sintonía. verás cuando llegue a otras cosas, porque por el tiempo que apremia, me gustaría que llegaras a explicarle al público el tema de la música para cine, dónde vas, cómo estás, Bueno, cómo ya, está sí. ese nuevo Nada, el proyecto momento- tuyo, porque es En un importante. En un momento determinado de mi vida donde te tienes que poner la música así, y hacíamos cosas con el grupo y demás y tal, pues llega un momento que tienes que estudiar una carrera. ¿Qué hago? Pues música, yo música. Me enteré que había una carrera, esto fue muy casual, me enteré que había una carrera en Ciudad Real relativamente nueva que se llama Educación Musical, Magisterio, tampoco sabía que era Magisterio yo, y había una carrera de música, claro, porque entonces tampoco teníamos una orientación clara, nuestros padres tampoco nos podían informar en ese sentido, el internet no existía, no teníamos tampoco esa manera de autoaprender nosotros. Y bueno, el caso es que acabé estudiando educación musical. Estuve en el conservatorio, antes, previamente, pero lo dejé. Estuve 3 años en el conservatorio, estuve aquí en Puerto Llano, 1 año y 2 años en Ciudad Real. Y lo acabamos dejando, nos íbamos a comernos los polos a la Plaza Mayor. Ese último final de curso, me acuerdo que los crocantis nos comíamos ahí, nos sentábamos ahí en la Plaza Mayor, en la Plaza del Pilar, y no íbamos a clase, lo dejé. Luego enseguida me di cuenta que había cometido un error. Claro, que tenía 15 años cuando yo dejé esto. A los 17, cuando yo estaba en tercero primero COU, ahí ya me di cuenta que quería volver al conservatorio y demás. Estudié magisterio, pero yo no sabía que iba a estudiar magisterio. Yo cuando llegué allí, digo, anda, si esto es para ser maestro. Os lo juro, ¿eh? Fue así. Y además, sincero total, ¿eh? Luego, lógicamente, pues aprendes a amar esta profesión porque es maravillosa, ¿no? La profesión de maestro. Una vez que aprobó la oposición, porque aprobé enseguida, aprobé en Comunidad Valenciana, estuve ahí trabajando, y luego aprobé aquí en Castilla-La Mancha la oposición, pues ya pues tienes una estabilidad económica, tienes una estabilidad en todos los sentidos, y dices, ¿qué hago? Pues, Josebi, a componer. Habíamos dejado ya los grupos, ya no tocaban grupos, entonces empecé a hacer música, a buscar formas de componer, de ser autosuficiente. El ordenador nos daba todo en ese sentido, la informática musical. Y ahí fue cuando me metí en el mundo de la música de cine, que también había sido una de mis pasiones. Me gustaba mucho la música de cine, las bandas sonoras y demás. Y ahí fue cuando empecé a... Digamos que ese fue tu momento, ¿no? Tu reencuentro Sí, contigo claro. mismo. Sí, sí. Porque encontré ahí una pasión enorme. Y la tradición musical continúa con tu hijo. Sí, sí, claro. Mis dos hijos. Uno que toca la trompeta está en segundo de profesional, y el otro toca el violín, está en tercero va a empezar en cuarto de elemental. ¿Los chicos que das clase, de qué edades son a los chicos a los que das clase? De primaria, Primaria. de 6 a 12 años. Vamos a poner un pequeño track de unos segundos y te voy a preguntar a ti, hoy vas a ser tú el alumno, para que tus alumnos vean si su profe está a la altura o no. A ver si reconoces una música que te vamos a poner y te vamos a preguntar. Yo creo que sí. ¿Qué música es? Veremos, a ver. ¿Qué sería? ¿Sabes qué música es esa? Pues este es Minuet de Bach, Pero- y la está tocando mi hijo. Joder. Lo Te reconozco. iba a preguntar si conocías también al intérprete. Pues sí, señores, ese es su hijo. El de Joder. 11 años, el que lleva un mes practicando en piano, tocando la minuet de Bach. Así, Madre la mía, chapurrea, ni más ni la menos. chapurrea, pero bien, ¿no? Porque es un índice importante, porque él no ha tocado nunca el piano, es violinista. El piano ha estado ahí siempre. Bueno, este piano lleva 1 año en mi casa. Pero bueno, siempre he tenido un piano por ahí, él siempre se venía cuando yo estaba componiendo, se sentaba desde pequeñitos. De hecho, al principio componía en su habitación, ahora ya hemos ampliado la casa y demás, y componía en su habitación. En la habitación de ellos eran pequeñitos, no habían nacido, yo me hice ahí mi estudio, y conforme fueron naciendo, pues tal, luego tuve que cortar con pladur para no molestarlos por la noche, pero ellos estaban encantados porque decían, papá, ¿va a trabajar en Agua Viva?
papá, vas a trabajar en el ordenador de arriba. Decía. Entonces, esa es la cantinera de siempre. Y estaban encantadísimos con que yo me quedara hasta las tantas ahí, desde la primera hora de la noche, trabajando en el ordenador. Les encantaba escuchar el sonido del ratoncito, o me ponía auriculares, lógicamente para no molestarles, pero yo siempre se oía una musiquita de fondo. Y el tic-tac-tac del teclado, siempre ese sonito, se ve que a ellos les molaba el que estuviera ahí. Sí. ¿Te das cuenta de la semilla que estás dejando? Sí, sí. Eres consciente, ¿no? Sí, no, para mí la semilla más importante es que sean felices, mis hijos. Luego ya si ellos quieren, lógicamente, pues los hemos apuntado a actividades escolares. ¿Qué hacemos? Pues deporte, tal, música. Y bien, o sea, ellos de momento están mostrando un interés hacia la música. Los que luego puedan vivir de ello o no, ya no sabemos. Ya no es tanto la semilla de que quieran o no llevarlo a cabo en un futuro, sino Sí. la semilla van a ser grandes personas. Sí, El sí. arte que hay dentro de una persona, de un compositor, de un artista, en cualquiera de los ámbitos que podamos imaginar, sois personas tan altamente sensibles Ujú. y que eso trasciende en ser buenas personas cuando llegas adulto, en tu vida, en querer transmitir las buenas sensaciones que tú tienes dentro a los demás. Y yo te agradezco que lo hagáis, sinceramente, porque necesitamos hoy en día personas Sí, así sí. como vosotros. Al igual que en el deporte, tú lo conoces bien, y en mi profesión principal, que algo en lo que trabajo es eso. Y la razón de que la educación musical esté en los colegios no es porque los niños aprendan a tocar la flauta, ¿no? Trasciende, va mucho más allá. La música, en la educación musical en los colegios se imparte y está incardinada en el currículo, el sistema educativo, como medio es un medio. La música no es un fin, sino un medio. O sea, ese es el objetivo. Para educar integralmente al individuo por todo aquello que está diciendo a nivel emocional, a nivel neuronal, es tremenda el poder que tiene la música. Vamos a escuchar de fondo una obra escrita e interpretada por nuestro amigo José Vicente, en el que podéis escuchar su voz. Vamos a ponerla ya. Que la ha escrito y la ha interpretado como un privilegio para nosotros, para Proyecto Oretania. Escuchar porque no tiene desperdicio. Es una maravilla, es un fragmento de lo que ha hecho José Vicente por nosotros, ha hecho una sintonía completa, la pondremos al final. Se pone el palillo de punta, la verdad. Es una maravilla. Quiero decir que este hombre que veis aquí ha estado nominado 2 años consecutivos en los premios Hollywood Howard Media Music en 2014-2015, 2 años consecutivos nominado, que ha estado allí en Estados Unidos representándonos a todos, a Calzada por supuesto, Calzada de Calatrava, pero al resto también. Y que está trabajando actualmente en proyectos de música para cine, de los que me gustaría que hablaras algo. Muy breve, porque ya nos queda Sí. muy poco tiempo. No, ahora estoy trabajando en un documental que trata sobre un tema muy delicado, sobre el suicidio. Se llama 10, una realidad silenciada, porque mueren 10 personas suicidadas al día. Es muy fuerte. Y la estoy tratando de una manera muy especial porque tiene mucha enjuncia esta banda sonora y estoy haciéndolo de una manera muy especial. Y me está costando, pero es muy amarga esta banda sonora. Tengo otro proyecto de un cortometraje profesional también a finales de agosto o septiembre, y en ello estoy poco a poco, voy haciendo cositas. Y ahí vamos, luchando por este sueño que también es verdad que me gustaría dedicarme exclusivamente a la música, a la composición, pero es complicado, eso sí. Entonces, Pues nosotros te deseamos muchísima suerte, que se cumpla tu sueño, que poco a poco lo vayas viendo más cerca, que ya lo tienes casi rozándolo, y seguro que lo consigues. José Nadie Vicente. como tú para hacerlo. muchas gracias. La verdad, José Vicente, ha sido todo un placer tenerte con nosotros, y qué mejor cierre, broche de oro, que escuchar pues la sintonía de Esa sintonía, preciosa sintonía, el de privilegio Proyecto de Oretania. La verdad que, bueno, nosotros nos vamos encantados, seguramente toda la gente nos está siguiendo a través de IMAX Televisión, de Onda Cero también, y por tanto, bueno, aquí tienes tu casa, y por qué no, cuando quieras puedes venir.
Muchas gracias. Y pues a vosotros, pues qué voy a decir, que nos vemos les iba a decir la próxima semana, el próximo mes, en este espacio que tenemos el jueves de Proyecto Oretania. Escuchen y disfruten a la vez.